Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Mendiola y voy a participar en esta jornada online sobre tóxicos cotidianos con la charla titulada En busca de la fertilidad perdida. La idea general de esta charla es mostrarles de esto del ámbito en el que estamos en esta jornada online o en este evento online, es que están aumentando durante las últimas décadas los problemas reproductivos en parejas. Es decir, la dificultad básicamente, diciéndolo claramente, que en la dificultad para tener hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Cada vez más parejas tienen problemas para reproducirse. Y en general hay varios factores que pueden estar relacionados con estos problemas de infertilidad o de esterilidad en humanos, pero uno de los principales actores puede ser la exposición a tóxicos y contaminantes, como pueden ser los disruptores endocrinos. Y esto es lo que les voy a señalar durante la charla, poniendo como ejemplo, en este caso como problema de salud, la infertilidad. Bien, los determinantes de la salud, los factores de riesgo y preventivos que están relacionados con las enfermedades, pues están relacionados con las características socioeconómicas, con la asistencia médica y coberturas en los distintos países, con la biología humana, nuestra genética, que esto no es modificable, y con los estilos de vida, ¿no? Que sí que son modificables, ¿no? Como hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, actividad física, ingesta alimentaria, etcétera. Y por último, con las exposiciones que tenemos medioambientales, como pueden ser precisamente, ya les hablaba anteriormente, como exposiciones a tóxicos y contaminantes, polución atmosférica, contaminación o disruptores endocrinos. La infertilidad humana, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la considera como una enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, porque la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad. Con lo cual queda patente que es un problema importante en nuestro ámbito social. Desde hace años, nuestro grupo de investigación tiene una línea en el ámbito de la epidemiología reproductiva y la fertilidad humana. Y obviamente en una pareja pueden haber problemas desde el punto de vista del varón y de la mujer. ¿De acuerdo? Es decir, el varón principalmente estamos hablando de alteraciones hormonales o en la calidad seminal, y en la mujer pues pueden haber alteraciones del ciclo menstrual o algún tipo de patología que esté incidiendo en la ovulación o alteraciones hormonales. Bien, como efectivamente, esa es una visión general de lo que ocurre, y obviamente también en el ámbito masculino, también existen, como les decía, estilos de vida y exposiciones que pueden estar relacionadas en este ámbito. Por ejemplo, en el ámbito del varón, como básicamente cómo se valora la fertilidad o la fecundidad potencial que tiene un varón es a través del análisis de la calidad seminal o un espermiograma o seminograma, en el cual pues, se valora la concentración, la movilidad y la morfología espermática. Con lo cual se puede saber, efectivamente, se valora si la potencialidad de ese varón y si hay algún problema por la parte masculina. Recientemente, como pueden ver aquí, en el 2021 se actualizó la guía de la OMS, y aquí pueden ver los valores, el corte es el percentil 5 o en el cual nos marca cuáles son los valores mínimos que podríamos decir que tendría que tener un varón para que se considere que no tiene problemas en el ámbito, es decir, que tiene un seminograma adecuado, ¿no? Como por ejemplo tendría que tener como mínimo 1,4 mililitros de volumen seminal, una concentración espermática de 16 millones de espermatozoides por mililitro, o un recuento total espermático de casi 40 millones, ¿de acuerdo? Y una morfología, como ven aquí, una morfología espermática que ven aquí abajo, de al menos 4% de formas normales. Con lo cual, eso es lo que nos indica cuando se valora a nivel clínico un espermiograma, qué niveles tiene que tener como mínimo un valor. No obstante, a nivel poblacional se han hecho estudios clásicos en los cuales se ha visto que, por ejemplo, en parejas que querían tener hijos, se les siguió a ver cuánto tardaban en quedarse embarazada la mujer. Y lo que se veía es que, como ven aquí, más o menos a partir de los 40 millones de concentración espermática, de millones por mililitro, ya se producía como una meseta, un plató, en el cual, pues principalmente lo que se muestra sería al revés, es decir, que teniendo menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro, un varón se está tardando más en que la pareja se quede embarazada. Con lo cual, es un corte que es un poco mayor a lo que observamos, porque es una aplicación más clínica, mientras que a nivel poblacional podríamos saber de que una concentración adecuada sería alrededor de 40 o más millones de espermatozoides por mililitro. Bien,
De hecho, en las últimas décadas se han hecho varios metaanálisis y revisiones sistemáticas para conocer si la concentración espermática estaba decreciendo o disminuyendo en los últimos años. Y bueno, casi la gran parte de los estudios que se han hecho, metaanálisis, han mostrado que parece ser que la concentración espermática está disminuyendo en los últimos años. ¿De acuerdo? También hicimos un estudio aquí en España, en colaboración con los compañeros de la Universidad de Granada, comparando dos poblaciones con 10 años de diferencia y también vimos patrones similares. Y el último artículo más reciente que realizamos, la última investigación, colaborando con investigadores de primer nivel a nivel internacional en el ámbito de la andrología, fue una revisión sistemática y una metaregresión en la cual vimos que efectivamente, recopilando todos los estudios que se habían hecho siguiendo un protocolo perfectamente elaborado, se vio que durante los últimos 50 años había decrecido la concentración espermática en los varones alrededor de un 50%. Con lo cual, es un aspecto que nos preocupa bastante. Em, Además, en los últimos datos, desde el año, por ejemplo, como pueden ver, desde el año 2000, que está en rojo, va abajo a la izquierda, parece que se ha incrementado esa velocidad de bajada de concentración espermática desde el año 2000. Y aparte, en este metaanálisis, lo que nos dio la oportunidad es de incluir estudios que no se habían publicado hasta el momento en otras áreas geográficas que no había sido habitual realizar este tipo de estudios de concentración espermática en varones, como por ejemplo en Sudamérica, en África o en el sudeste asiático. Y también poniendo toda esta información conjuntamente, es decir, los estudios que se habían publicado siguiendo una cierta metodología sobre concentración espermática o que tenían información al respecto en todas las publicaciones realizadas en base de datos indexadas, pues muestran que cada vez está decreciendo la concentración espermática. Bien, la cuestión es que siempre nos gusta señalar que la concentración espermática sería como el canario antiguamente que se utilizaba en las minas de carbón. Afortunadamente ya ahora son detectores automáticos, ¿verdad? Todo automatizado para detectar exposiciones o fugas de gas grisú, etcétera, ¿de acuerdo? Pero la calidad seminal, de hecho, es un biomarcador universal de la salud global de los varones, que no está solo relacionado con la capacidad propia de crear. De hecho, un recuento espermático disminuido estaría asociado con un mayor riesgo de morbilidad, es decir, por ejemplo, de presentar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad, alteraciones del sueño y estrés psicológico, y en general también con una menor autovaloración general de la salud y una menor esperanza de vida. Con lo cual, no solo estamos hablando de que sería un aspecto reproductivo puro y duro, sino que también sería un biomarcador de la salud global del varón. Bien, como les he comentado al principio, hay varios factores que pueden estar relacionados, en este caso con el varón, con la afectación de la calidad seminal o de su capacidad reproductiva potencial, como el tabaquismo, el sedentarismo, ingesta dietaria, de grasas o de una dieta no equilibrada, o también exposiciones a tóxicos y contaminantes ambientales, que es la parte que nos viene hoy a colación en esta jornada online sobre tóxicos cotidianos. Pero también siempre nos gusta señalar que no solo son los factores concurrentes los importantes, los que tenemos actualmente, sino también existe una serie de factores prenatales. Es decir, cuando estamos en el útero de nuestras madres, también es una época muy sensible a cualquier tipo de exposición o agresión medioambiental o también relacionada con hábitos de vida, como puede ser tabaquismo, ingesta dietaria o, como les decía, exposiciones a tóxicos y contaminantes. Por lo tanto, la etapa prenatal también es importante y tiene sus consecuencias en la vida adulta. De hecho, hace unos años, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente publicó este guión o esta guía práctica en la cual mostraba cuál era la situación actual de los compuestos disruptores endocrinos y las repercusiones que tenían en salud en general, no solo en reproducción, pero en varios ámbitos, como vamos a ver después. De hecho, lo primero sí que me gustaría describir lo que es un disruptor endocrino. Un disruptor endocrino, como les decía, es un agente exógeno que interfiere en la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, unión o eliminación de las hormonas naturales del organismo que son responsables de la homeostasis, la reproducción y el proceso de desarrollo. También se suelen llamar alteradores endocrinos.
De hecho, lo que hacen, por tanto, es imitar a las hormonas endógenas y algunos se unen induciendo, pues son antagonistas, agonistas, etcétera, a nivel molecular y pueden producir alteraciones funcionales y reguladores de la expresión génica. Algunos disruptores endocrinos más estudiados, pues por ejemplo, son los talatos, que son antiandrogénicos, el bisfenol A y similares, plaguicidas, como lo que tiene una componente principalmente estrogénica, u otro tipo de compuestos como compuestos perfluorados, PIFOS, PIFOA o polibromados. El problema es que no estamos expuestos a uno de estas sustancias, sino que tenemos el efecto cóctel que se llama, es decir, que estamos expuestos a una combinación de esto, ¿no? Aparte de dieta o hábitos tóxicos de otro ámbito. De hecho, la exposición a disruptores endocrinos se ha relacionado con todos estos variables, ¿no? de salud, ¿no? O outcomes en el ámbito de la salud, como alteraciones reproductivas en varones y mujeres, que los que no estamos tratando en esta charla, alteraciones del desarrollo de la pubertad en niños y en niñas, alteraciones tiroideas, alteraciones del neurodesarrollo también en niños y en niñas, alteraciones endocrinas como diabetes tipo 2, obesidad o síndrome metabólico y cánceres reproductivos como mama, ovario, endometrio, testículo. Bien, de hecho, no es que lo diga yo o lo diga nuestro grupo de investigación o los colegas con los que trabajamos en este ámbito, sino como ven aquí ya la Asociación Americana de Reproducción Asistida de Medicina Reproductiva y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos americano hicieron esta carta conjunta a todos sus miembros en el año 2013, diciéndoles que la evidencia que aúna, ¿no? O que asocia la exposición a agentes tóxicos medioambientales y su afectación con respecto a efectos reproductivos, pues es suficientemente robusta. Es decir, que hay una evidencia en la cual la exposición a tóxicos y contaminantes o a disruptores endocrinos puede estar interfiriendo tanto en la fertilidad, tanto masculina como femenina, con lo cual les instaban a que, pues a todas las parejas que valoraran o que estuvieran en ámbito de la reproducción, que tomaran seriamente, identificaran e intentaran reducir las exposiciones a tóxicos y contaminantes para poder, pues, ayudarles, ¿no? En el ámbito de sus problemas reproductivos. Hay algunos estudios en el ámbito de la calidad seminal que han mostrado que las exposiciones a plaguicidas o en áreas en las cuales se utilizan más esas sustancias, pues está relacionada con una menor calidad seminal. O, por ejemplo, que el bisfenol A, que es una sustancia xenoestrogénica, pues también puede estar relacionada con la función reproductiva, tanto en calidad seminal como en hormonas. Aquí tenemos un ejemplo clásico de Seveso, el accidente de Seveso que ocurrió en el 1975. Fue una industria que explotó en el norte de Italia y bueno, pues produjo una nube tóxica de dioxinas en la cual lo que se vio con el paso del tiempo es que los hijos de las madres que habían estado expuestas a, a esta nube tóxica, pues la concentración espermática, como pueden ver, era la mitad de aquellas madres que no habían estado expuestas. Con lo cual se muestra que la exposición prenatal, como les decía anteriormente, mientras estamos en el útero de nuestras madres, puede ser importante para que no se formen bien o la función no se determine de desarrollar correctamente el testicular y tenga un efecto en la vida adulta. Bien, como pueden ver aquí, aquí tienen algunos ejemplos de estilos de vida que se han relacionado con el ámbito de la fertilidad, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, hemos realizado en nuestro grupo de investigación y que pueden estar relacionados, como les decía, con hábitos de vida y relacionados con un aumento o una disminución de la concentración espermática. Con lo cual, en general, en el ámbito, por ejemplo, de ingesta dietaria, lo que sí que hemos visto es que, y está es bastante consistente la evidencia, que con respecto a la calidad seminal, la ingesta de frutas y verduras, carbohidratos un patrón prudente o mediterráneo, o el consumo de fibra, folato, vitamina C, etcétera, se relaciona positivamente con la calidad seminal. Mientras que hay asociaciones inversas, es decir, una ingesta de lácteos y carnes excesiva, procesadas o rojas, ácidos grasos trans, bebida carbonatada o el sedentarismo se asocia con una peor calidad seminal.
De hecho, no solo es que la concentración espermática parece que ha bajado en los últimos años, sino también se han visto estudios en los cuales muestran que parece ser que la testosterona también está bajando. Aquí tenemos un estudio clásico de Travison del 2007 en la cual medieron la testosterona en distintas cohortes de hombres, ¿de acuerdo? Que habían nacido en años sucesivos. Y lo que podemos ver es que efectivamente ya se conoce que en los hombres pues nuestra testosterona va disminuyendo, ¿no? A partir de los 35, 40 años va disminuyendo. Y eso es un patrón que se conoce, ¿no? Es un efecto de la edad. Pero también hay un efecto de corte, como pueden ver aquí. En estos tres grupos de hombres se ve cómo consistentemente la concentración de testosterona ha bajado en los tres grupos, aparte del efecto que hay por edad. Con lo cual es una visión que aporta a que algo está pasando, como les decía, con la concentración espermática a nivel reproductivo, más problemas para tener hijos y uno de los principales actores, como les decía, podría ser la exposición a este ámbito. Con respecto a los factores femeninos, pues cuando se realiza el estudio de infertilidad en los pacientes que tienen problemas reproductivos, pues en el ámbito femenino pues se realiza un estudio de niveles hormonales, FSH, LH, estradiol, prolactina, progesterona, etcétera, sí, todo, pues, ecografías y pruebas complementarias para ver si efectivamente pues, los ciclos menstruales son adecuados y las características y la funcionalidad del aparato reproductor son adecuadas. También se ha visto, como pasa en el ámbito del varón, que los estilos de vida o exposiciones medioambientales o enfermedades reproductivas, como las más prevalentes en mujeres en edad reproductiva, son es la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico, pueden afectar a, a la reproducción y a las mujeres en edad reproductiva. De hecho, como les decía, hay ejemplos ya publicados en los que por el dirutoretcolino, como es el bisfenol A, se ha visto que puede estar relacionado con un fallo de implantación en mujeres que realizan tratamientos de infertilidad, con lo cual aporta información, como les decía, que también están relacionados con una afectación, ya sea a nivel molecular, celular o a nivel de implantación del embrión. De hecho, estos son publicaciones muy recientes de este mismo año, del 2003, como ven aquí, en el cual una revisión sistemática sobre el síndrome de ovario poliquístico y las posiciones de disruptores endocrinos. En este caso, lo que señalan es que se ve que, por ejemplo, la exposición al bisfenol A está relacionada con negativamente, tiene efectos deletéreos o está relacionada con una afectación con el síndrome de ovario poliquístico y eh, lo que sugieren es que se ahonde en más estudios relacionados principalmente con otros disruptores endocrinos como pueden ser los parabenos o el triclosan. Con lo cual muestra, y le decía, es muy reciente, que una de estos actores importantes relacionados con patologías que están relacionadas a su vez con problemas reproductivos pueden estar detrás de ellos. Un actor importante son los disruptores endocrinos. Y también, por ejemplo, en la endometriosis, que es la otra, como les decía anteriormente, la otra patología más prevalente en mujeres en edad reproductiva, lo que se ha visto es que como ven aquí en este metaanálisis también reciente, que la información disponible muestra fuertemente que la exposición ambiental a disruptores endocrinos como los PCBs, los dioxinas, el bisfenol o los talatos, individual o colectivamente, pueden contribuir a la patofisiología, ¿no? A la etiología de la endometriosis, con lo cual es necesario pues, tenerlo en cuenta y ver efectivamente la regulación de este tipo de sustancias que se tenga en cuenta para prevenir o porque pueden estar también relacionados con el ámbito de los problemas de fertilidad en humanos. También otra variable que se estudia no solo ya es la calidad seminal o los problemas en el ámbito de la ovulación o de los ciclos menstruales de las mujeres, sino otra variable que puede ser conjunta, obviamente, ¿no? De hombres y mujeres cuando quieren quedarse embarazados, que es el tiempo hasta el embarazo, time to pregnancy, que marca los meses, ¿no? Que tardan más o menos en conseguir un embarazo. Bien, en este caso también se ha visto que conjuntamente, las exposiciones a metales pesados o a este tipo de sustancias que les comentaba anteriormente están relacionados con un mayor tiempo hasta el embarazo, con lo cual afecta. Se ve que hay un afecto de este tipo de sustancias relacionados con un mayor retraso y más problemas a la hora de concebir y tener hijos. Bien, también les quería señalar, llegando al final,
hacer hincapié en la importancia que tienen las exposiciones prenatales, no solo las concurrentes, como les decía anteriormente, las exposiciones que tenemos actualmente. Existe lo que se denomina el síndrome de disgenesia testicular o la hipótesis del síndrome de disgenesia testicular, que nos dice es que efectivamente exposiciones medioambientales a través de la dieta o de estilos de vida en la etapa fetal en la que estamos intrauterinamente, eso puede producir una disgenesia testicular y afectar tanto a las dos células, aparte de las células primordiales, podríamos decir, ¿no? Los espermatogonias, podrían afectar a las células de Sertoli, que son las células nodriza que abrazan a los espermatozoides, o a las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. Con lo cual, una afectación a nivel del desarrollo, principalmente en el primer trimestre del desarrollo fetal, o embrionario, podría ocurrir que en la etapa adulta pues aparecían enfermedades relacionadas con esa deficiencia que se ha producido intrauterinamente en el desarrollo intrauterino, como pueden ser si existe una afectación de las células de Sertoli, esto podría conllevar pues que una mayor riesgo de tener, por ejemplo, una peor calidad seminal, porque esas células nodrizas se afectan, ¿de acuerdo? Y no se produce bien la espermatogénesis, o incluso un mayor riesgo de cáncer de células germinales testicular. Y si hubiera una afectación en las células de Leydig, que son las productoras de testosterona, pues todo esto estaría relacionado con criptorquidia, hipospadias, es decir, una serie de patologías que está relacionada en los recién nacidos, en varones en este caso, con, eh, con un déficit de testosterona y que, como les decía, pues va a tener su repercusión en la vida adulta. Con lo cual, importante de nuevo señalarles la prevención de las exposiciones prenatales en el ámbito de exposiciones a disruptores endocrinos en el ámbito prenatal. Bien, y obviamente también tenemos la parte análoga en mujeres, que sería el paradigma de la disgenesia ovárica, es decir, el síndrome de disgenesia ovárica, con lo mismo, ¿no? Que una interacción entre genética o, en este caso, medioambiental, pues estaría relacionado con una afectación del desarrollo ovárico y bien podría afectar a lo que es la embriogénesis o la foliculogénesis o la esteroidogénesis y, a su vez, pues en la vida adulta pues puede tener repercusiones ya sea de anovulación, de ovario poliquístico, alteraciones del ciclo menstrual, fibroides, em, pérdidas en el embarazo o tiempo prolongado hasta el embarazo, miomas, etcétera, ¿de acuerdo? Y a su vez también obviamente con la aparición de cánceres reproductivos, con lo cual la importancia tanto en hombres como mujeres de evitar exposiciones prenatales. Un ejemplo claro es el del dietiletilvestrol, ¿de acuerdo? Que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, pues fue una medicación estrogénica, un estrógeno sintético que se prescribió a muchos millones de mujeres en los años 40 hasta los años 70 del siglo pasado y eh, tuvo un efecto. De hecho, las niñas que nacieron de mujeres embarazadas que tomaron esta medicación tienen un riesgo muy, muy elevado de presentar un cáncer de células claras vaginal que suele aparecer en mujeres de más de 60 años o de edad más avanzada, no en chicas jóvenes. Con lo cual ya se vio claramente que una sustancia como puede ser con una componente hormonal importante como era este, qué efectos podía y su exposición prenatal, los efectos que pueden tener posteriormente en el ámbito reproductivo en la vida adulta. Bien, y con esto pues quiero darles las gracias por su atención y un cordial saludo.